Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, ¿qué tal? Arranca aquí este nuevo podcast de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y lo vamos a hacer con un programa que vamos a dedicar a uno de los países más queridos y atractivos del sudeste asiático, ni más ni menos que Tailandia. Y es que pocos países en esta región del mundo tienen la diversidad y riqueza cultural de la que pueden presumir con razón Tailandia. No solo eso, la facilidad para viajar, los precios, la comida, el clima, en fin, hay un sinfín de cosas que hacen que este sea uno de los países favoritos del mundo para los mochileros y normalmente el primero en visitar cuando se piensa en ir al sudeste asiático. Para hablar de este país, hoy contamos con un experto como es Will Luna, que lleva viviendo y viajando por este país desde hace más de 3 años. Él dejó su trabajo en Barcelona y se fue a viajar sin planes por Asia. Y aunque no fue amor a primera vista, en su segunda visita decidió quedarse a vivir allí, en Chiang Mai concretamente, donde empezó a estudiar tailandés y a trabajar como profesor. Y aunque en la actualidad nos habla desde Australia, tiene su mente en Tailandia, donde además se encuentra su pareja. Hola Will, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que además me hace ilusión hablar contigo porque estás en la otra punta del mundo, en Australia. Hola Pablo, ¿qué tal? Pues bueno, sí, un placer. Aquí desde Australia, aprovechando el visado Work and Holiday que me ha devuelto el gobierno australiano de aquel 2019 que acabó en pandemia. Y bueno, un poquito pues disfrutando de ahora mismo de esta Australia vacía, y hace poco, solo un mes atrás, estaba disfrutando de esa Tailandia medio vacía, que se va llenando poco a poco. Bueno, hoy vamos a hablar de Tailandia, ese país que tan bien conoces y que tanto te gusta por otro lado. Y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿qué cosas son para ti las que hacen de Tailandia un país tan atractivo? ¿Cuáles son los puntos fuertes de este país? Bueno, yo creo que como viajero lo que más me apasiona son las personas, y en el caso de Tailandia creo que es un factor determinante. Los tailandeses y las tailandesas son gente amable, simpática, servicial, que te dan la bienvenida desde el principio, y quieras que no, cuando llegas a un lugar que desconoces, cuando llegas a un lugar en el que de alguna manera pues estás desamparado, que te reciban de esa manera lo cambia todo. Pero bueno, si quitamos el factor de las personas, también creo que Tailandia tiene un poquito de todo y, bueno, es un poquito la magia de Tailandia, ¿no? Puedes tener templos bonitos, puedes encontrarte un monje caminando por la calle, tienes buena comida en cualquier esquina, tienes playas paradisíacas. Entonces, bueno, yo creo que realmente tiene un poquito de todo, y es eso que busques lo que busques, lo acabas encontrando. Bueno, la verdad es que comparto, Will, todas estas cosas que dices de Tailandia. Yo creo que por eso es uno de los destinos favoritos para una primera visita al sudeste asiático, como decía en la introducción. Y bueno, vamos un poco a meternos ya en el meollo de la cuestión, a que nos hables un poquito de Tailandia, y tal vez para planear una visita lo primero es preguntarte cómo se divide el país, o si tiene algunas zonas en particular. ¿Cómo plantear un poco una visita? Yo creo que es muy clave dividir el país en 3 zonas, que es en las que siempre se divide, y que aclaran mucho cómo se ve el viaje en sí, ¿no? Una de ellas es el centro, que digamos es Bangkok, donde normalmente se llega con el avión. Es una zona, pues bueno, el centro económico del país, obviamente, porque está la capital. Luego el norte, que sería un poquito el centro cultural del país. Y el sur, que sería el centro turístico, un poquito la zona donde hay todas esas playas paradisíacas que salen en las películas de Leonardo DiCaprio, que salen en James Bond, y bueno, que también hacen que mucha gente se enamore de la naturaleza en este país. Sí, la verdad es que son una belleza sublime. En fin, Will, ¿cómo nos organizamos una visita? ¿Cómo crees que es, tiene más sentido hacer una primera visita a ese país? Mi planteamiento es que una vez que ya sabes cómo está dividido el país, puedes empezar a pensar un poquito en tu viaje. Voy a plantear un viaje de unos 7-10 días, pero que se puede extender. Así que
vamos a ir parando por cada una de las zonas y viendo qué podemos hacer en esos lugares. El primer lugar por el que podemos empezar, evidentemente, es Bangkok, que es donde llegas. Bangkok es una ciudad muy grande, muy concurrida, llena de rascacielos, pero que a la vez se entremezcla con todo lo tradicional, ¿no? Creo que es lo que hace de Bangkok una ciudad mágica, pues aquella mezcla entre la última tecnología, los rascacielos más grandes, con monjes descalzos paseando por las calles y bueno, un poquito Bangkok se descubre desde la calle, así que en un primer día lo primero que puedes hacer directamente es lanzarte a visitar el casco antiguo. Puedes visitar el Palacio Real, puedes visitar el Templo Wat Arun, puedes visitar la zona de Chinatown y bueno, cualquier mercadillo de los mercadillos nocturnos que hay por Bangkok, que los hay y cada día, como pueden ser, por ejemplo, Chatuchak. Esto en un primer día sería factible, ¿verdad? Sería más que factible. Luego, si quieres un segundo día, evidentemente puedes seguir recorriendo calles, puedes irte a la zona más tecnológica, puedes incluso visitar centros comerciales, ¿no? Es que Bangkok lo tiene todo. Pero si te apetece algo así un poquito diferente o un poquito más cultural y salir del bullicio, puedes ir a visitar Ayutthaya con un simple billete de tren. En una hora te plantas en la que fue la antigua capital de Siam y puedes ver templos de hace más de 500 años espectaculares y que realmente te harán sentir que has cambiado de época. Bangkok lo puedes alargar tanto como tú quieras, pero si quieres salir de ese bullicio, yo iría rápidamente hacia el norte del país, que es donde más tranquilidad se respira, donde digamos que todo el mundo un poquito se enamora de Tailandia. Y el lugar por excelencia para enamorarse de Tailandia es Chiang Mai. Chiang Mai es una ciudad amurallada que prácticamente se siente como estar en un pueblo, que la gente, pues claro, después de haber salido de ese Bangkok en que los camiones, los tuk-tuks, los taxis se pelean entre ellos, llegas a Chiang Mai y es de golpe un remanso de paz. En medio de un valle, entre montañas, con templos, con personas amables. Realmente es como, no sé, entrar en un estado de meditación y visitar Chiang Mai es prácticamente imprescindible en tu primer viaje. ¿Y qué podríamos hacer en una visita a Chiang Mai y cuántos días necesitaríamos? Chiang Mai, mínimo, yo pasaría 2 días en la ciudad. El primero de ellos para recorrer el casco antiguo, que es aquella ciudad amurallada en el que se pueden ver pues infinidad de templos, como pueden ser el Wat Chedi Luang o el Wat Phra Singh, y acabar por la tarde subiendo a la montaña de Doi Suthep y visitando el templo de Doi Suthep para ver un atardecer en el que es verdad que no verás ponerse el sol, pero sí verás pues toda la ciudad y cómo se ilumina. Y la verdad es que es un momento bastante único. Yo lo recomiendo mucho y de ahí ya pues volverte al hotel y disfrutar, si puede ser, en un sábado o en un domingo del mercadillo del sábado y del mercadillo del domingo, y si no, cualquier día de la semana también hay mercado en el Night Bazaar. O sea que Chiang Mai es otro de esos lugares que vayas el día que vayas, vas a tener algo que hacer. En un segundo día yo recomendaría hacer algún tipo de tour. Probablemente el más típico o el más famoso es una visita a los elefantes, ¿no? Y creo que esto es importante también pues nombrarlo y remarcarlo porque se tiene que hacer de forma responsable. Quizá el punto intermedio, digamos, entre lo responsable sería ir a un santuario en el que te hayas asegurado que traten a los elefantes correctamente y en el que pues bueno, quizá les das de comer, paseas con ellos, pero nunca te montas. Ese sería el punto un poquito intermedio. Si realmente ya quieres hacerlo de la forma más responsable posible, también hay santuarios en los que simplemente puedes verlos, vivir en libertad en la jungla. Eso sería, digamos, la manera perfecta de hacerlo. Pero bueno, también entiendo que interactuar con ellos pues hace ilusión y es una experiencia que yo también he hecho y considero única en la vida.
Como ya he mencionado al principio, la idea es hablar de una ruta de 7-10 días, ¿no? Si tienes más días en Chiang Mai, yo no pasaría mucho más en la ciudad, sino que tienes dos lugares que se encuentran aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad, que son Pai y Chiang Rai. Y desafortunadamente, si no tienes mucho tiempo, vas a tener que elegir. Pero afortunadamente, creo que cada uno tiene un perfil diferente. Pai es un lugar para gente joven, para mochileros, con mucha naturaleza, con mucho ambiente nocturno, pero que quizá no sea para ti si buscas algo más cultural, si buscas adentrarte un poquito más en tanto la naturaleza como todo lo que tiene que ver con la religión del país. Y la otra opción sería irte a Chiang Rai, donde puedes visitar el Templo Blanco, el Templo Azul y evidentemente el Triángulo de Oro, donde se juntan los países de Laos, Myanmar y Tailandia, y puedes redondear tu visita pues con alguna escapada o alguna aventura, caminata por la jungla. Tanto si vas a Pai como a Chiang Rai, te darás cuenta que los habitantes de aquellas zonas tienen rasgos diferentes. Y es que la mayoría de esa población pertenece a diferentes etnias, como pueden ser los Hmong o los Karen. Cuando haces este tipo de caminatas, normalmente contratas a un guía porque tienen mejor conocimiento del terreno y puedes también ir visitando estos pueblos, estas etnias, sin que sean pues lugares muy turísticos, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, que no sea un zoológico de seres humanos. Si buscas una buena caminata con un buen guía que te pueda llevar a estos pueblos, tanto en Pai como en Chiang Rai, encontrarás pues paseos por la selva que realmente te fascinarán. Bueno, tras visitar el centro y el norte, nos iríamos hacia el sur, ¿no? Llevamos como 4 o 6 días, bueno, o más, depende de lo que el viajero quiera, pero ahora tocaría también disfrutar de esa belleza de la zona del sur. Bueno, cuando viajas al sur sí que no tiene pérdida porque solo hay una manera de bajar al sur, que es con un vuelo desde Chiang Mai a cualquiera de las dos zonas en que se divide la zona de playas del sur, que sería Krabi en el oeste, Krabi Phuket en el oeste, y Surat Thani y las islas de Koh Tao, Koh Phangan y Koh Samui en el este. Entonces aquí has de elegir y te lo voy a poner fácil. Si viajas entre noviembre y abril, yo te recomendaría ir a Krabi. Es una época en la que hace buen tiempo, en la que realmente esa zona del país reluce por encima de todas. Para mí es uno de los lugares más impresionantes del país y, bueno, algo único, ¿no? Con aquellos acantilados de piedra caliza, un panorama completamente único. Pero sí que es verdad que pierde mucho en la temporada de lluvias porque prácticamente no se ve el sol y realmente no se lo recomiendo a nadie. Ahí es cuando entra en juego la zona este del sur, que sería el Golfo de Tailandia, en Koh Tao, Koh Phangan y Koh Samui, que va perfecto un poquito para el turismo de vacaciones en España, que sería junio, julio y agosto. En junio, julio y agosto visitar Krabi prácticamente no vale la pena y en cambio Koh Tao, Koh Phangan y Koh Samui es un lugar en el que en clima aún se mantiene. Vale, nos has hablado de varias islas y estas dos zonas. ¿Qué encontramos en cada zona? Bueno, si empezamos por la provincia de Krabi, en Krabi encontramos básicamente 3 lugares que son icónicos. Uno es la playa de Ao Nang, ¿no? Que es un hub turístico bastante grande, en una zona de playa tranquila y desde la que se llega a un lugar muy famoso que es la playa de Railay. La playa de Railay es una playa a la que solo se llega en barco, tiene un ambientillo muy especial, se puede subir a miradores, se puede hacer escalada, se puede nadar en arrecifes y sobre todo pues se puede también disfrutar de unas vistas del mar de Andamán espectaculares. Si empezamos desde la provincia de Krabi y desde el lugar central de la provincia de Krabi, que evidentemente es la ciudad de Krabi, se puede ir a 2 lugares. Una es la playa de Ao Nang, una playa bastante preparada para los turistas en las que se pueden visitar lugares como la playa de Railay o hacer el Camino de los Monos.
Y la otra opción, desde la misma ciudad de Krabi, es irte a la famosa isla de Koh Phi Phi. Esto sí que depende realmente del tiempo que tengas. Puedes elegir o hacer ambas o hacer solo una. Ao Nang está más cerca, pero es más un lugar bastante normal, y Koh Phi Phi es aquel lugar icónico del país, pero sí que es verdad que el barco es largo, que hay que reservarlo con antelación, y un mínimo de 2 días es prácticamente imprescindible. Si en cambio decides ir al otro lado, a la zona este, a las islas de Koh Tao, Koh Phangan y Koh Samui, te encuentras con el dilema de qué isla elegir. Y lo voy a poner muy fácil. Como la isla de Koh Samui es una isla de turismo orientado a los americanos, te quedan 2, Koh Tao y Koh Phangan. Si quieres buceo, playa, relax y tirarte en la playa sin hacer nada, ni lo dudes. Escoge Koh Tao. Y si lo que en realidad te apetece es alquilar una moto, perderte por la selva, irte a la playa, visitar cascadas, un poquito la aventura, Koh Phangan es tu isla. Como habrás podido ver, Pablo, la ruta sigue una forma bastante circular. Y eso es un poquito la idea, ¿no? Estamos hablando de una ruta de 7 a 10 días con diferentes variantes, pero que se puede alargar en todos los ámbitos. Es decir, si estás en Bangkok y quieres visitar otros lugares como Kanchanaburi o Koh Chang, puedes hacerlo. Si en Chiang Mai te apetece bajar a Sukhothai, también puedes hacerlo. Y si en el sur, como hablábamos, nos apetece ir a Phuket o a Koh Samui, también se puede hacer. La idea es este viaje de 7 a 10 días que se puede alargar hasta 21 o 30 días, que sería lo que nos ofrece un visado de entrada a Tailandia. Bueno, la verdad es que este itinerario, esta primera aproximación al país, me parece súper sugerente. Y como avanzabas, me gustaría preguntarte, porque efectivamente este recorrido se puede ampliar perfectamente, pues ya sea pasando más días en alguno de estos lugares que nos has dicho, ya sea en las ciudades o en las islas, pero seguro que hay algunos otros lugares que nos puedas recomendar que sean un poquito más alejados de las zonas turísticas o que no suelen ir tanto los mochileros o que, bueno, que sean interesantes en sí mismos. Efectivamente, Pablo, la verdad es que si quieres expandir tus vacaciones o hacer un viaje un poco más largo, tienes pues varias opciones. Por ejemplo, si nos vamos al norte, a Chiang Mai, y si has visitado, si tienes la idea de ir a Pai, podrías acabar haciendo un loop, el loop de Mae Hong Son. Un loop sería dar una vuelta, porque al final la carretera que va a Pai es una carretera que recorre toda la provincia de Mae Hong Son y que vuelve de vuelta a Chiang Mai. O sea que si ya te lo estás imaginando, podrías dar toda la vuelta por esa provincia y visitar lugares como, bueno, poblados Karen, Shan, Mon. Lo normal es hacerlo alquilando una moto. También es una zona muy poco concurrida. O sea, si no tienes confianza con una moto, alquilar un coche no es ninguna locura. Y puedes visitar lugares como la ciudad de Mae Hong Son, pueblos más pequeños como Khun Yuam, y subir ni más ni menos que la montaña más alta del país, Doi Inthanon. Así que realmente sí. Y ese loop pues te puede llevar entre 2-3 días hasta una semana, dependiendo de cuánto quieras disfrutar de cada lugar. Perfecto. ¿Qué nos puedes contar de la zona centro? ¿También habría algunas visitas alternativas a Bangkok? En la zona centro tienes varias posibilidades. Una de ellas es irte a Kanchanaburi, un lugar con mucha historia durante la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de los japoneses, y en el que puedes visitar, por ejemplo, el puente sobre el río Kwai, que seguro que muchos lo conocen de la película, y ni más ni menos que la joya de la corona de las cascadas de Tailandia, que es Erawan, que es un seguido de cascadas una tras otra de color azul cristalino, que es una pasada. Realmente es precioso. Un consejo sería no ir en sábado o domingo, porque mucho del turismo de Bangkok, sobre todo de locales, va en sábado y domingo.
Así que evitar eso. Y de la misma manera te podrías ir a la isla de Koh Chang, aunque ya significa un bus de 6 horas. Y el mismo consejo aplicaría. Sábado y domingo, mejor que no. Y si ya bajamos al sur y nos vamos un poquito a la zona de Krabi, tendrías un par de opciones que a mí me parecen interesantes. Tienes la isla de Koh Lanta, pero es bastante turística. Y en cambio, si bajas un poquito más al sur, tienes Trang, que es una provincia pues muy auténtica, muy diferente. Es algo completamente diferente de lo que hayas podido ver hasta el momento. Es un lugar en el que se cocinan platos totalmente diferentes al resto de Tailandia. Por ejemplo, está el famoso Muyang Trang, que es el cerdo frito de Trang, que tiene la peculiaridad que se hace con miel. Y además, en aquella zona tienes otras islas que se pueden visitar, como pueden ser Koh Mook y Koh Libong, que son dos islas completamente diferentes, una grande, otra pequeña, pero que tienen también su encanto. O sea que no hace falta ir a Koh Phi Phi o a Koh Tao para disfrutar de las islas y de lo bonito de Tailandia. Y como hemos hablado de una alternativa al lado de Krabi, hablemos de una alternativa al lado de Koh Tao, Koh Phangan y Koh Samui, que es el Parque Nacional de Ang Thong. Este parque nacional es una pasada, se puede ver desde las islas cuando viajas a ellas, sobre todo en el barco, pero sí que es verdad que hay que contratar un tour, es bastante costoso y bueno, es una visita que se tiene que pensar con antelación. Así que si alguien quiere visitar un paraje natural único, puede ir al Parque Nacional de Ang Thong, pero que sepa que tiene que prepararlo y ir con una agencia. Perfecto. Pues bueno saberlo. Aquí nos gusta preparar los viajes, para eso estamos haciendo este podcast y para eso estamos tomando ideas. Y ahora va a ser el momento de sacar el lápiz y papel, si es que se puede decir así hoy en día, y hablar un poquito de cómo planear la visita en función del tiempo que dispongamos. La verdad es que al principio nos has ido contando cómo o qué ruta harías o qué tiempo se tardaría en cada ruta, pero a mí me gustaría preguntarte un poco pensando en la gente que tenga una semana, 2 semanas o 3 semanas. ¿Qué recomendaciones le darías, por ejemplo, a las personas que solo tengan una semana? Porque ya sea que están viajando solo a Tailandia o que van a hacer un Tailandia y Vietnam o un Tailandia e Indonesia. ¿Qué recomendaciones o qué ruta dirías para hacer en 7 días? Si tienes 7 días, lo cierto es que te va a quedar muy poco tiempo para estar en cada lugar, así que valdría la pena valorar si quieres visitar las 3 zonas del país o quedarte con 2. La verdad, yo no le gastaría demasiado tiempo a Bangkok, que es una ciudad que necesita tiempo y si no lo tienes, estresa demasiado, y decidiría disfrutar del norte y del sur del país, de una de las 2 zonas que hemos comentado. También es importante pues, tener en cuenta factores como que pueda ser la temporada de lluvia en el Golfo de Tailandia o en la zona oeste del sur de Tailandia, y eso también marcará un poquito las decisiones. Y así como resumen, para que la gente se haga una idea, yo estaría como 2 o 3 días en Chiang Mai, en el norte, 2 o 3 días o en Krabi o en el Golfo de Tailandia, que sería la zona de Koh Tao, Koh Phangan y Koh Samui, y finalmente 1 o 2 días en Bangkok. Prácticamente, como he dicho, un trámite en Bangkok. Perfecto. Bueno, vamos a suponer que la persona que está escuchando esto se plantea y tiene más días, tiene 14 días. ¿Cómo variarías la ruta? Si ya tienes 14 días, la verdad es que ya vale la pena dedicarle un par o 3 de días a Bangkok y descubrirlo pues con todas sus minucias, digamos. Pero una vez has visitado Bangkok, yo pasaría 3, 4 días en Chiang Mai, incluso 5, y añadiría lugares como Pai o Chiang Rai, poderte quedar 2 o 3 días en esos lugares. Y entonces en el sur, pues quizá ya no tendrías ni que elegir. Podrías decidir pasar 2 o 3 días en Krabi y 2 o 3 días también en el Golfo de Tailandia. Y finalmente, pues retornar a Bangkok. Y bueno, vamos a ponernos en lo mejor, en aquellos que tienen hasta 21 días de vacaciones, 3 semanitas para recorrer ese país. ¿Cómo alteramos un poquito la ruta? ¿Cómo la mejoramos? Yo lo mejoraría sobre todo con lugares cercanos a Bangkok,
podrías pasar un par de días en Ayutthaya o un par de días en Kanchanaburi, como hemos comentado anteriormente. Incluso si quisieras lanzarte, irte hasta Koh Chang en ese viaje de autobús. Y subiendo al norte, pues como había comentado, el loop de Mae Hong Son, dedícale 3, 4, 5 los días que de verdad te dé esa ruta si te apetece hacerla. Y finalmente, pues lo mismo, si no eres tan de montaña y eres más de playa, bajando al sur, yo me quedaría un buen tiempo en Krabi o en el Golfo de Tailandia, por ejemplo. Podrías hacer un curso de buceo en Koh Tao o tirarte una semanita en Koh Phangan. Bueno, yo que he estado varias veces en el país, la verdad es que, cuando alguien se plantea visitarlo solo 7 días, pienso, con la riqueza y cantidad de cosas que hay para ver ahí, vale la pena. Y sobre todo porque cuando se va desde Europa o desde América incluso, hay un aspecto que es el jet lag, ¿no? Que al final te deja un día ahí medio atontado y ir muy poco tiempo, se puede hacer un poco durillo. Me gustaría preguntarte, Will, ¿tú cuál crees que es el tiempo óptimo para visitar ese país y conocerlo y empaparse un poquito de la cultura? Bueno, yo creo que además lo tengo un poquito comprobado de forma personal cuando me visitaron mis padres. 10 días sería el tiempo correcto para visitar, digamos, un lugar de cada zona bien hecho. Es decir, Bangkok, Chiang Mai y luego Krabi. Para mí 10 días sería el tiempo perfecto para tomártelo con calma, pero también pues, poder descubrir el país de una forma interesante. Bueno, has hablado en bastantes ocasiones, y ya nos estamos metiendo en temas más prácticos, del clima, que es algo bastante importante tener en cuenta, y no sé si hay una mejor época para visitar este país. Honestamente, sí que hay una mejor época, que suele ser de entre noviembre y marzo o abril. Pero la verdad es que al ser un país tan alargado, tiene diferentes zonas y estas épocas van variando. En general, yo no le pondría ningún límite a visitar lugares como Bangkok o Chiang Mai, tanto sea época de lluvias como la temporada seca. Son dos lugares que siempre vale la pena visitar. Quizá el único momento en que se debería evitar Chiang Mai sería en marzo o febrero, que es durante la época de la quema, en que se desmerece bastante. Lo que sucede durante esos 2 meses básicamente es que se queman los campos de arroz y el cielo se vuelve básicamente una nube de humo. Y la verdad que no se pueden apreciar los paisajes y tampoco se puede respirar bien. Así que ten en cuenta que febrero y marzo son 2 meses muy malos para visitar Chiang Mai, pero la temporada de lluvias no tiene ningún problema. Y así como en Chiang Mai no tiene ningún problema, si vas a visitar Krabi fuera de esos meses, la verdad es que desmerece mucho y siempre está nublado, lloviendo y no valdría realmente la pena. Pero por suerte, porque claro, alguna vez estará pensando, ¿qué pasa con mis vacaciones de junio, julio y agosto? Bueno, por suerte en el Golfo de Tailandia, en el otro lado, en Koh Tao, Koh Phangan y Koh Samui, la temporada de lluvias se deja gustar un poquito y la verdad es que aunque sea temporada de lluvias, siempre tienes tus ratitos de sol, tienes tus ratitos de buen tiempo y no es tan exagerado como Krabi. Así que si vas de junio, julio o agosto, no lo dudes y vete al lado del Golfo de Tailandia. ¿Cómo se suele llegar al país? ¿Cuáles son los principales aeropuertos o forma de entrada? En general, la vía más clara de entrada es Bangkok y es donde los vuelos salen más económicos. Sí que es verdad que también se puede llegar a entrar desde el aeropuerto de Phuket, pero es muy poco común. Yo conozco muy poca gente que entre por el aeropuerto de Phuket. Si ya estuvieras por el sudeste asiático, ya se ampliarían las opciones y se podría entrar por lugares como Chiang Mai. Pero a nivel internacional, en general, se entra siempre por Bangkok. Perfecto. Te voy a preguntar ahora cómo moverse por el país. ¿Qué recomendarías para los desplazamientos largos? Pues para los desplazamientos largos, la verdad es que no te voy a mentir, los vuelos son súper económicos en Tailandia. 25-50 euros te llevan prácticamente a cualquier lugar del país. Pero le puedes añadir un poquito más de emoción al viaje, pues haciendo trayectos como Bangkok-Chiang Mai en tren nocturno o Bangkok-Koh Tao también en tren nocturno y luego en el barco o en el ferry que te lleva a las islas. En general siempre tienes estas 3 opciones, el tren, el vuelo
y el autobús. Sí que es verdad que, como ya he comentado anteriormente, de Chiang Mai, del norte al sur, solo se puede ir en avión, porque todas las otras opciones pasan por Bangkok y te hacen dar mucha vuelta y normalmente pasar una noche más en Bangkok. Para los desplazamientos en corto, ¿qué tal es el transporte público? El transporte público en general brilla por su ausencia, pero sí que es verdad que hay métodos de transporte muy económicos como pueden ser los tuk-tuks, incluso los taxis en Bangkok, que esto es un secreto que prácticamente nadie conoce, pero coger un taxi en Bangkok sale casi más barato que coger el transporte público. De hecho, si eres más de 2 personas, sale más barato. Solo hay que tener en cuenta que te pongan el taxímetro al entrar. Si estás en lugares un poquito menos concurridos o más tranquilos como es Chiang Mai, pues sueles tener la opción de unos coches alargados que suelen estar pintados de un color. En Chiang Mai son muy icónicos los de color rojo, que también hacen las veces de taxi. Y en el caso de que te manejes con la moto, pues siempre alquilar una moto o incluso un coche es una buena opción siempre y cuando no sea en Bangkok. Will, yo creo que se me ha olvidado preguntarte por la media distancia, en el que hay una serie de servicios turísticos que facilitan mucho la vida al viajero que va por primera vez a Tailandia. ¿Qué opinión te merecen estos servicios? Bueno, en general sí que es cierto que para viajes un poquito más cortos, como 100, 200 kilómetros, 200 quizá sería el límite, por ejemplo, un Chiang Mai Pai, como habíamos comentado, las agencias lo organizan todo y realmente a un precio irrisorio. No vale la pena irse a la estación de buses, coger el autobús, porque te va a salir el mismo precio y acabarás haciéndote un viaje de 5 horas que no valía la pena. Tienes toda la razón. Las agencias en Tailandia tienen servicios muy, muy económicos y sobre todo en transporte vale mucho la pena considerarlas. Y es que no solo dan un precio imbatible, sino que, bueno, si son más o menos de fiar, te llevan de la mano puerta a puerta prácticamente. En fin, yo al principio de mis viajes por el sudeste asiático las usé bastante y yo creo que bastantes oyentes lo harán también porque es muy cómodo y una manera de viajar de manera independiente, improvisando, pero con facilidad. Y en este sentido, el siguiente aspecto por el que te quiero preguntar es por el alojamiento, porque también Tailandia era famoso por lo barato que era, aunque en los últimos años creo que ha ido subiendo la calidad y también el precio. Sí, la verdad es que Tailandia tiene niveles para todo el mundo. Yo en general tengo una regla así un poquito básica que yo creo que le puede servir a los viajeros, que es que los hostales suelen ir sobre los 200 bahts, que serían 5 euros, y las habitaciones privadas entre 400 y 800 bahts, que serían entre 10 y 20 euros. A partir de ahí sí que es verdad que la oferta turística de Tailandia es tan grande que puedes subir y subir y subir y encontrar cosas aún mejores y mejores y mejores. Bueno, aparte de la famosa aplicación de Booking o incluso Airbnb, hay una aplicación que no suele ser tan conocida que es Agoda y en la que habitualmente se encuentran mejores precios incluso que en Booking. Oye, y para transportes, porque tampoco te he preguntado, pero ahí seguro que hay aplicaciones para encontrar taximotos, motos, coches, taxis. Sí, la verdad es que igual que en España, por ejemplo, existe Cabify y en otros lugares Uber, en Tailandia existe Grab y es una gran solución para aquellos que no sepan conducir moto y quieran desplazarse a lugares donde el transporte público o no llegue o no sepan cómo llegar. Will, si te parece, volvemos a hablar otro momento del presupuesto, porque me había ido ahí pensando en las aplicaciones y quería preguntarte por un presupuesto general de día, aproximado por conceptos. ¿Cuánto crees que un mochilero se puede gastar en Tailandia? Pues bueno, empezando un poquito por el alojamiento, como ya comentaba, podríamos ir al límite con 5 euros por un hostal, hasta yo pondría un margen de 20 euros. Más de 20 euros realmente no valdría mucho la pena, a no ser que realmente disfrutes mucho de los alojamientos. Luego la comida, el margen yo siempre lo pongo entre 10 y 40 euros. Sí que es verdad que un plato te puede salir por 1 euro, pero siempre se le añaden los mercadillos, la bebida, el café, el té, así que entre unos 10 y 40 euros, dependiendo de si comes en la calle o en restaurantes, yo diría que no te los quita nadie.
Si ya vamos un poquito al transporte, hablamos también de los mismos precios. 25 euros por un tren de larga distancia o un bus de larga distancia, 50 por el vuelo famoso que te he comentado de Chiang Mai a Krabi en general. Y bueno, sí que es verdad que en las agencias te suelen hacer precios bastante económicos, así que hay que valorarlo. Y finalmente hay que valorar tanto los tours como las entradas a parques nacionales, que suelen ir bastante combinadas y que pues suelen costar unos 30-50 euros como regla base. Perfecto, o sea que más o menos en función de las actividades que se hagan podemos decir que entre 25 o 30 euros por día, pues bueno, podría ser un presupuesto económico y siempre dependiendo eso de las actividades que se lleven a cabo. Me gustaría añadir aquí también que viene muy bien viajar con una maleta pequeña para evitarnos la facturación en los vuelos, que son muy baratos, pero luego te la clavan con las maletas. ¿Cuál es el baremo habitual? Bueno, en este caso sí que tengo un consejo que yo creo que les será útil a los oyentes y es el de utilizar una aerolínea que haga un poquito la vista gorda. En ese caso, de las aerolíneas low cost, la aerolínea llamada AirAsia es la que hace más la vista gorda. Hay otra aerolínea que también tiene precios muy económicos, pero que no dejan pasar ni una, y es la de Vietjet Air. La recordaréis porque tiene el nombre del país de Vietnam, ya que es una aerolínea de Vietnam. Así que nunca cojáis Vietjet Air si sobrepasáis los 7 kilos. Bueno, al principio del programa, Will, nos comentabas que es un país, el país de las sonrisas, ¿no? Del buen rollismo y demás, pero me gustaría preguntarte si es un país seguro a pesar de esa apariencia de seguridad que tiene. Bueno, por regla general, yo te diría que Tailandia sí es un país segurísimo, pero tiene sus secretillos o tiene sus problemillas, ¿no? Sobre todo en ciudades como Bangkok es bastante común ser estafado o ser timado. Por ejemplo, subiendo a taxis o subiéndote también a tuk-tuks. Por ejemplo, un timo muy común es el de llevarte a un lugar que quieres visitar, digamos, por ejemplo, el Palacio Real, y comentarte que ese día está cerrado. Y claro, tú ya con el plan roto no sabes qué hacer, el chico del tuk-tuk te dice, yo te llevo a todas partes y acabas comprándole un día entero de viaje por Bangkok. Por el lado de carteristas o de ser atracado o de andar con miedo, no le diría a nadie que se preocupara por ello porque Tailandia es un país completamente seguro. Esa era mi percepción, la verdad, de un país muy tranquilo. Lo que sí que he notado también que hay otros piratillos que son los de los tours, ¿no? Que hay una variedad de precios tremenda. Claro, ahí entra un poquito el concepto de si es un timo o simplemente pues es una manera de negociar, ¿no? Digamos, si lo hace una aerolínea, te parece bien, pero si lo hace un tour, no. Sí que es verdad que por un tour tú puedes estar sentado, por ejemplo, cuando hablábamos del tour de los elefantes, tú puedes estar sentado en una furgoneta de transporte que te esté llevando al lugar y cada persona en la furgoneta haya pagado algo diferente. Y algo diferente a veces pueden ser 50 euros de diferencia por el mismo tour. Así que sí, hay que tener cuidado con el tema de los tours, que por otra parte, pues son un negocio. Bueno, efectivamente, o sea, eso no es un timo, es bueno, es una estrategia comercial que hay que comparar. ¿Qué nos dices relacionado con esto, con el tema sanitario? ¿La atención pública es de calidad en ese país o dirías que conviene llevar un seguro sanitario? Bueno, desde luego, los servicios sanitarios en Tailandia son buenísimos en dos casos, si tienes dinero o un seguro, porque prácticamente esas son tus dos únicas opciones, ir a un hospital privado, que la verdad son de muy buena calidad, pero sí que es verdad que sin un seguro pues vas a tener que sacar la cartera. Los hospitales públicos yo personalmente nunca los he pisado y que yo sepa ni siquiera los tailandeses se atreven a acercarse. ¿Qué nos dices de los visados? ¿Qué necesidades de documentación tenemos? Bueno, en general los visados son bastante fáciles porque la mayoría de países de habla hispana, tanto españoles como argentinos, reciben lo que se llaman exenciones de visado. Lo que significa es que prácticamente no tienes que tramitar nada, por no decir nada, y simplemente llegas y te ponen un sello. En el caso de los españoles, te dan un mes de viaje por Tailandia que luego puedes extender un mes más en el país.
Y en otros casos, como los de Argentina, te dan hasta 3 meses tal y como llegas. Buah, vaya pasada, menuda suerte. La verdad es que el país, como decíamos, lo merece y lo requiere. Y sobre tema COVID-19, aunque ya estamos saliendo, parece ser, de la pandemia, ¿dónde hay que informarse? Bueno, la verdad es que para el COVID-19 la fuente más fiable de información es la misma agencia de turismo de Tailandia, que es el TAT, y que, bueno, en las notas del episodio dejaremos enlazado su página principal. Pero a día de hoy, lo único que hay que hacer es completar un trámite online que se llama Thailand Pass, en el que tienes que demostrar que tienes un seguro que cubra como mínimo $10,000, que el de Yati ya vale, lo digo porque yo lo he usado, y además es importante también tienes que demostrar que estás vacunado contra el COVID. Digamos que con el pasaporte de vacunación o el pasaporte COVID de España o de la Unión Europea ya valdría. Si no estás vacunado, se ponen las cosas un poquito más complicadas porque tendrías que hacer una cuarentena en Bangkok. Bueno, pero en cualquier caso no restringen el paso como otros países, así que puertas abiertas por parte de las autoridades tailandesas. Me gustaría preguntarte por cuestiones un poquito más culturales, tal vez, ¿no? No sé si hay alguna costumbre que haya que tener en cuenta, no sé, a la hora de regatear o descalzarse, el contacto físico, no sé, ¿qué cosas nos puedes decir a nivel cultural? Bueno, así como norma general, en lugares no turísticos, regatear no es algo común. Sí que es verdad que cuando estás en ciudades o en zonas turísticas de Chiang Mai o de Bangkok, pues vas a tener que regatear. Pero si sales de aquellos lugares, pues te verán un poquito raro si intentas regatearles. Pero bueno, también es una cuestión de irse adaptando. Una cosa que es importante es la de descalzarse. Cada vez que entres a una casa, a un templo o incluso a un palacio, te tienes que descalzar. Es importante tenerlo en cuenta porque la elección de zapatos es importante. Si tienes unos zapatos que te tengas que estar atando cada vez que entras a un templo, es un coñazo. También hay que tener en cuenta que al entrar a un templo muchas veces hay que cubrirse las rodillas en el caso de los chicos y las mujeres también los hombros. El lugar por excelencia es el Palacio Real, donde tanto chicos como chicas deben llevar pantalón largo para entrar. Si vamos un poquito más a las costumbres, digamos, de las personas o nos quitamos un poquito de todas esas normas, sí que es importante saber que para los tailandeses la cabeza es la parte más importante del cuerpo y hay que tener mucho cuidado de no tocarle la cabeza a nadie, muchísimo menos a un monje, pero a nadie. Por ejemplo, a mí me ha pasado pues ver a un niño jugando y como todos cuando vemos a un niño decir, ah, qué bien te lo estás pasando y querer tocarle la cabeza. Te mirarán con cara de ¿qué estás haciendo? Así que yo con eso tendría cuidado. Y finalmente, una que va un poquito más escatológica, aunque en realidad no lo es la de no tirar papel dentro del váter. En Tailandia, como muchos países del sudeste asiático, el papel se tira en la papelera que está al lado y ya no solo vas a ahorrarle el problema de crear un váter atascado al tailandés que lo tiene que limpiar, sino que también te ahorrarás el sonrojarte cuando salgas de aquel lugar. Otro aspecto que tal vez alguna persona se pregunte es por el tema del idioma, cómo va a ser de fácil moverse sin saber tailandés o si solo sabe inglés, por ejemplo. Bueno, yo creo que el idioma no es ningún problema. Sí que es verdad que los tailandeses no hablan el inglés muy bien, pero con una sonrisa y un par de billetes todo el mundo se entiende y igualmente, como ya he dicho, los tailandeses son muy amables, muy serviciales y se esforzarán tanto como puedan para ayudarte y entenderte. ¿Hay alguna aplicación que sirva para ayudarnos a la hora de comunicarnos con el tailandés? Bueno, Google Translate tiene la traducción del tailandés y la verdad que funciona perfectamente. Sí que es verdad que hay que intentar acotar las frases lo máximo posible. Pues perfecto, Will. La verdad es que el tiempo se nos está acabando y me gustaría cerrar este programa pues pidiéndote alguna recomendación especial, no sé, un libro, un documental, algún grupo musical, algo que se te ocurra que nos pueda ayudar a la hora de soñar con este viaje a Tailandia.
Bueno, pues te nombraré 2 películas que la gente puede ver y puede empezar a sentirse un poquito en Tailandia. Si uno quiere un poquito de historia, una que ya he nombrado, que era El puente sobre el río Kwai, y obviamente si vas a visitar la zona de Krabi, podrías mirar la famosa película de la playa de Leonardo DiCaprio, que es la razón por la cual Koh Phi Phi se volvió tan famosa hasta el punto que prácticamente ya no valga ni la pena visitarla. Pero bueno, la película es entretenida y tiene su rollo. Pues Will, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte preparado este podcast, por haber compartido tu conocimiento en este breve podcast, porque nos podríamos estar hablando horas de Tailandia, que es algo que, por cierto, haces tú en tu podcast Viajando sin Planes, y de hecho tienes casi la mitad de los programas que haces, yo diría que son específicos sobre Tailandia. ¿De qué temas te gusta hablar en él? Pues sí, Pablo, como tú dices, en mi podcast hablo muchísimo de Tailandia y en general lo que hacía era grabar podcast comentando o hablando de los lugares que visitaba in situ. Y bueno, un poquito comparto también mis opiniones y mis ideas del país. Así que, bueno, creo que después de 2 años y medio en el país, pues puedo también compartir un poquito de ese conocimiento. Ya lo creo que sí, Will. Así que, bueno, darte las gracias nuevamente, recordar a los oyentes que en la entrada que vamos a hacer sobre este episodio, detallando los lugares que has mencionado, con fotos y demás, también mencionaremos o pondremos el enlace directo a tus redes sociales, Viajando sin Planes, a tu página web y a tu podcast para que todos los oyentes que quieran seguirte y saber un poquito más de Tailandia y del resto de tus viajes, pues puedan hacerlo. Will, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Pablo, por invitarme y espero que todos los oyentes ya tengan preparado su viaje a Tailandia después de este episodio. Seguro que sí. Un saludo, hasta pronto. Hasta pronto. Y al resto de oyentes, pues nada, daros las gracias por la escucha. Espero que haya resultado un programa ameno y sobre todo instructivo y que os haya ayudado a empezar a preparar ese próximo viaje a Tailandia. Ya sabéis que si queréis saber un poquito más o escuchar los podcasts de Will Luna, su podcast se llama Viajando sin Planes y ahí emite bastantes programas sobre este país. También en el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con todos los lugares que hemos mencionado, con información adicional y fotos de estos sitios tan especiales que Will ha ido mencionando. Encontrarás el enlace directo a esa entrada en la descripción de este programa y sobre todo, para cerrar, me permito recordarte de la importancia de viajar con un buen seguro de viajes, que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura, y más en un país con atención sanitaria, como nos contaba Will, privada y cara, y es que además es obligatorio para entrar en estos momentos. Para un viaje así en los que se viven 1001 aventuras, te recomendamos el seguro Yati Mochilero o el Yati Estrella, si quieres estar aún más tranquilo con gastos médicos de hasta 1 millón de euros y los límites más elevados en todas las coberturas. Por último, antes de despedirme, me gustaría decirte que si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo. Y lo puedes hacer en tu plataforma habitual, ya sea iVoox, Spotify o Apple Podcast, para no perderte así ningún programa. Y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario si has disfrutado, o una reseña del programa, o incluso que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Y ya sabes que para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com.